Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí, Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de MF en Pro. Soy Fabricio Vázquez y en esta oportunidad vamos a comprender una economía que no estaba invitada al conjunto de sectores tradicionales que estamos acostumbrados a analizar en este programa, que por su rol y por el peso siempre le hemos dado mucha participación. Nuestros análisis han versado sobre la agricultura, la ganadería, el comercio, los servicios, las industrias que estaban vinculadas a la parte grande de la economía paraguaya. Sin embargo, hay economías nuevas, economías diversificadas, economías creativas que están mostrando un nuevo camino, generando empleo, generando exportaciones y, sobre todo, creando una mayor densificación productiva e interacción entre las diferentes cadenas productivas. En el programa de hoy vamos a comprender a las economías creativas o, como lo dicen otros, la economía naranja. Toda aquella economía que vende productos intangibles a veces, que son el resultado de creaciones que generan recursos por la venta de sus derechos, por la venta y por la construcción de ese conocimiento específico. Quédese con nosotros a comprender las economías creativas del Paraguay. Iniciamos entonces nuestro programa de hoy en MF en Pro sobre estas economías creativas. Como habíamos dicho en la introducción, desde MF en Pro abordamos siempre la problemática y los desafíos, tratamos de comprender la economía paraguaya y por el peso que tienen los sectores tradicionales como agricultura, ganadería, los nuevos sectores como construcción, el inmobiliario, las finanzas. Hemos tratado de comprender, de enumerar la pertinencia, el rol que juegan los diferentes sectores en la economía. Y en este programa vamos a insistir más con una economía alternativa, y cuando decimos alternativa a veces puede ser un poco peligroso porque creemos que es marginal. No, esta es una economía importante, es la economía creativa. Forma parte de este nuevo paquete de economías que están surgiendo como resultado de las transformaciones de la sociedad que comienza a consumir otro tipo de productos. Ya como habíamos indicado también, está con nosotros Ricardo Arriola. Él es director ejecutivo de la Federación de Industrias Creativas del Paraguay. Ricardo, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos y a todo el equipo por la invitación. La verdad que estoy muy contento de estar acá para poder comentar un poco, así como decías vos, los avatares y lo que estamos haciendo nosotros ahora en el desarrollo de este nuevo sector, esta economía que se está hoy visibilizando en el país. Claro que no es una economía nueva, no son sectores nuevos necesariamente, Ricardo. No, absolutamente, o sea, son sectores que hoy están cobrando como una notoriedad importante por el resultado también de su trabajo. Y también que están teniendo como mucho trabajo detrás, por lo cual hoy se está viendo y se está visibilizando, ¿verdad? Entonces es importante hablar un poco de todo esto, por eso me parece muy importante la invitación que nos hiciste llegar, porque bueno, así podemos nosotros también contar en qué estamos trabajando, quiénes son los que están involucrados y para dónde estamos yendo, ¿verdad? Bueno, y justamente nosotros, Canal Pro, que es un nuevo actor dentro de la economía creativa, ¿verdad? Los canales de televisión formamos parte de esta economía. Absolutamente, dentro de la cadena de valor de la industria audiovisual, ¿verdad? Es una de las industrias que está más posicionada, la industria audiovisual, que más recursos moviliza, y internamente dentro de la industria audiovisual, la industria televisiva es la que más recursos moviliza. Entonces, bueno, ahí podemos hablar de números, podemos hablar también de qué es lo que está pasando hoy y ver un poco también eso, ¿verdad? Hoy que las personas nos estén viendo en sus casas o donde estén. O en su teléfono. El resultado justamente, claro, en su teléfono, el resultado justamente del trabajo de las industrias creativas, la industria de la televisión que forma parte de la industria audiovisual. Claro, pero bueno, vamos a observar que la televisión no es el único, o las industrias audiovisuales que estamos acostumbrados
con el éxito de las películas, Siete Cajas, bueno, no quiero empezar a dar nombres porque seguro que me voy a olvidar, porque hay tantas películas ya que tienen éxito y que estamos exportando incluso, pero hay mucho más detrás de los audiovisuales que nos muestran que es un sector, esto de la economía creativa que está surgiendo. Entonces, Ricardo, ¿qué te parece si comenzamos a ver un poco los antecedentes? ¿De dónde sale? ¿Cómo se empieza a hablar? ¿Cuándo? ¿En qué momento la economía, esta economía que no son economías tradicionales, por llamarlo de alguna forma? Recordemos que la economía ortodoxa, podemos decir que distribuye los grandes sectores en primario, que es agricultura, ganadería; secundario, que son las actividades industriales; y el sector terciario, que son los servicios. Bueno, ahí entran un conjunto de servicios, pero esta economía creativa no está tanto tampoco en el sector servicios, es una parte. Por eso creo que es bastante interesante tratar de comprender desde dónde viene. Y justamente estos algunos datos que vamos a estar compartiendo con ustedes ya son el resultado de un primer informe muy interesante que está preparando el BID justamente con la Federación de Industria Creativa del Paraguay, donde podemos ver que en 1944 por primera vez se nombra o surge el concepto de industrias culturales por los sociólogos de la Escuela de Frankfurt, que tenían una visión un poco crítica, eran marxistas, y hablaban de industrias culturales cuando los productos culturales se masificaban, y esto estaba vinculado decían ellos, a la desnaturalización del arte y que llevaba a la manipulación de masas. Y esto es interesante porque la primera vez que se habla de las industrias culturales tiene una connotación un poco negativa. Así mismo es. Bueno, en realidad también eso viene de la mano con la discusión del concepto mismo de cultura, ¿verdad? Porque justamente había como una noción de cultura ligada a las bellas artes y una noción de cultura elitista, podríamos decir. Claro, como acotado a que solamente lo que era cultura era lo refinado, lo exquisito, la música clásica, las bellas artes, etcétera. Entonces, también hay como una crisis en ese concepto tradicional de cultura cuando empiezan a haber otras visiones y otros teóricos que vienen a proponer un concepto mucho más amplio de cultura, que tiene más que ver con las tradiciones, que tiene más que ver con las costumbres, con el modo de vida de las personas y de las sociedades, ¿verdad? Es decir, cómo una sociedad se diferencia de otra, cuáles son las características que tienen unas sociedades que hacen que sean diversas y que puedan también tener esa diversificación. Entonces, a partir de ahí también hay después un montón de discusiones que se van dando, y más adelante empieza también los conceptos de industrias culturales, venidas un poco también de la mano de eso. Entonces, o sea, estamos hablando ahí de una construcción que se fue dando históricamente, que luego fue decantando en un montón de autores y organizaciones que fueron tomando posturas al respecto. Una de las más contemporáneas, bueno, que se puede mencionar así como mucho más influyentes, podemos hablar de la UNESCO, que también empezó a acuñar el término industrias culturales y creativas. Entonces ahí también se empieza a ver una diferenciación entre industrias culturales y creativas, ¿verdad? Entonces también a medida que avanzaba la discusión, también se intentó encontrar como un punto medio para evitar esa discusión entre qué es cultural y qué es creativo. Que se presta a unas discusiones semánticas. Exacto. Entonces, para salir de ese debate de nombres, que se podría llamar así, en el 2013 el Banco Interamericano de Desarrollo, digamos, con autoría de Iván Duque y Felipe Buitrago, lanzan el libro La economía naranja, una oportunidad infinita, que hoy es el libro más descargado de la plataforma del BID. O sea, al BID mismo le sigue llamando la atención hoy que sea ese el libro más descargado, cuando tienen estudios y de libros economía dura, de por economía, llamarlo, de salud, de educación, sí. enormes títulos. Sin embargo, este es el título más descargado de la página web del banco, y el banco lo dice siempre. Entonces, en ese sentido también lo que hace el banco en el 2013, bueno, arroja este libro al mercado, y entonces también con ello unas definiciones, ¿verdad? Ahora, en este libro, que vamos a ir después a las definiciones, Ricardo, este libro ha sido escrito, entre otras cosas, por el presidente actual de Colombia. Así mismo, el actual presidente de Colombia fue funcionario del banco un montón de tiempo, y bueno, él siempre tuvo como esa motivación y esa vocación de
entender económicamente la implicancia de este sector y entender también la importancia de cómo este sector puede generar innovación en la economía general de cada país, ¿verdad? Entonces, es decir, hagámosle caso a este sector de industrias que están hoy floreciendo, que están creciendo, que tienen un potencial enorme y necesitan del apoyo de políticas públicas y necesitan también del apoyo del propio sector privado que se sepa organizar para poder proponer un camino alternativo de desarrollo económico a nivel nacional. Entonces, ahí hay un montón de directrices, de también sugerencias de cómo medir este impacto económico, que fue lo que también más adelante se fue dando acá en la región, ¿verdad? Asimismo, y podríamos decir, Ricardo, que claro, esta emergencia, esta salida de la emergencia a la superficie, salir del escondite de todas estas economías que ya existían, pero tenían menos fuerza, está dada también porque Internet, las innovaciones tecnológicas generaron unas nuevas plataformas de salida de venta. Y estamos hablando acá de como ejemplo nada más, de las series que vemos por Netflix y que generan unos niveles de fanatismo incluso que son muy interesantes. Es decir, pareciera ser que toda la innovación tecnológica en términos de imagen, en términos de Internet, en términos de celulares, de tablets, de la informática, generó también un empuje muy fuerte. Una democratización en el acceso a esta producción creativa, ¿verdad? Es decir, que hoy no necesariamente tenés que tener muchos recursos para poder acceder a una serie, a un programa de televisión o acceder a un podcast, a una exposición de artes visuales, claro, que podés verla hoy a través de cualquier plataforma de internet. Entonces, digo, hoy está esa posibilidad que es infinita, como dice el título del libro, ¿verdad? Porque justamente Internet da esa posibilidad, que habilitó también a que un montón de otras industrias puedan desarrollarse mucho más, ¿verdad? Hoy en Paraguay, uno de los sectores así que son también como puntales de la economía creativa, que es el sector de los videojuegos, está creciendo un montón. Y es gracias a ¿cuál es la materia prima que tienen todos estos sectores? Es el intelecto, son las ideas y es su creatividad. Entonces, a partir de eso, con algunas herramientas concretas pueden salir adelante. Los videojuegos necesitan una computadora conectada a internet y unos cuantos aparatos o alguna maquinaria específica, pero eso es lo que necesita básicamente, una conexión a internet con una buena máquina que te pueda servir para poder ingresar a un montón de plataformas y por ahí comprar algunos, suscribirte, digamos, y tener algunos programas en tu computadora para que puedas desarrollar unos videojuegos buenísimos que hoy está pasando en Paraguay. Hoy en Paraguay hay una organización que se llama ICDA, que es como un capítulo de Paraguay de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos a nivel internacional, y ellos, o sea, están organizados y forman parte y son socios activos y fundadores de la Federación de Industrias Creativas, por ejemplo. O sea, por eso a mí me parece muy interesante poder visibilizar esto para poder decir, sí, hay chicos que están desarrollando videojuegos en Paraguay, muchos de ellos seguramente en sus casas o trabajando así de forma muy artesanal, pero también hay empresas que están trabajando, desarrollando exclusivamente esto. Hay empresas que están exportando videojuegos en Paraguay hoy. Hoy están descargándose videojuegos en el sudeste asiático. O sea, estamos hablando de que estas son empresas y estos son emprendedores que se están pensando en términos globales. Y que, perdón, es muy revolucionario esto que estás contando, Ricardo, porque estamos hablando de exportación de sectores no tradicionales. Me pregunto cómo hace el Banco Central del Paraguay para capturar estas exportaciones. Pero Ricardo, antes que nos sigas contando, me parece interesante que definamos, que intentemos definir qué es esta economía creativa, que justamente a través del libro que comentabas, que lanzó el Banco Interamericano de Desarrollo, que se llamaba economía naranja. Entonces hay algunos que asocian esto a la economía naranja, le llaman de economía naranja, economía creativa, pero vamos a ver rápidamente la definición que le da el libro, que es que una economía creativa es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. Sí. Podríamos decir que estamos vendiendo aire, o sea, que no hay un producto físico, claro, por llamarlo de alguna forma. Bueno, pero a ver,
Hay un aire que vale. Claro, es un aire que vale, ahí está, justamente eso iba. Y aparte el aire que se ve, el aire que se disfruta, el aire en el cual invertís, en el aire en el que, qué sé yo, un videojuego, hoy vos estás jugando, menciona cualquier videojuego que quieras y para comprar una herramienta para tu personaje tenés que poner la tarjeta de crédito. ¿Y qué estás haciendo vos? Estás invirtiendo en un personaje, en un videojuego y ese desarrollador está cobrando gracias a lo que vos estás haciendo en tu computadora. Es decir, conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas, es decir, tu materia prima es tu idea, es tu creatividad y tu talento. Vos eso bajás de alguna manera para crear un producto o un servicio. ¿Cuál es esa manera? Cualquiera de la diversidad de sectores que hay dentro de la economía creativa. Puede ser a través del lenguaje audiovisual, puede ser a través de las artes visuales, puedes hacer un cuadro, puedes hacer una fotografía, puedes hacer una escultura, a través de ese intelecto, esa capacidad, ese talento que tenés, puedes desarrollar un videojuego, puedes diseñar una indumentaria, puedes diseñar un mobiliario, puedes ser arquitecto. Los arquitectos, la arquitectura forma parte de las industrias creativas. ¿Por qué? Porque tiene parte del diseño. Exacto, porque tiene como base fundamental su intelecto. O sea, el cliente le dice, necesito esto, el arquitecto lo diseña y después lo ejecuta los ingenieros y los constructores, etc. O sea, es como la cadena de valor en la cual la base fundamental está en el contenido de propiedad intelectual. Por eso es como para bajar un poco más el concepto así en términos un poco más accesibles, es decir, todas las actividades que tienen como base fundamental, como materia prima, el intelecto y la creatividad y que se convierte después en un producto, en un servicio concreto, en un plano arquitectónico, en un diseño de indumentaria, en una película, en un videojuego, en una serie, o sea, se convierte, ese es el producto y es finalmente un intangible que se puede exportar fácilmente. Vos envías un link por mail, por WhatsApp y ya exportaste. Y ya te hicieron una transferencia bancaria y ya estás operando. De eso se trata. Desde la perspectiva económica estamos hablando de cuando la tarjeta pasa por el POS y cuando las monedas caen en nuestra cuenta. Entonces estamos más allá del arte, exacto. Es decir, movilizando estos valores y estas características, esta capacidad de crear algo que no existe y de vender esta especie de aire, pero suena mal cuando digo venta de aire, porque parece que estamos estafando a alguien. No, en realidad es creación, pero que a veces no se moviliza físicamente. Y para la creación, lo que pasa es que si es que te quedas en el concepto solamente de la creación en sí, por ahí no se visibiliza la cadena de valor que está detrás de la creación. Es decir, vos para tener una indumentaria, tuviste que haber tenido el diseñador, tuviste que haber tenido a la costurera que después va a coser ese vestido, tenés que tener después la tienda donde se va a exhibir ese vestido que vos diseñaste y después tenés que tener todo un diseño de esa vidriera donde va a estar expuesto el diseño. O sea, hay una cadena de valor enorme, por ejemplo, en el diseño o en el audiovisual, en el audiovisual publicitario, por ejemplo. Una marca necesita vender más. Una marca se acerca a la agencia publicitaria, la agencia le ofrece los servicios de cómo puede activar su marca para poder aumentar más, aumentar sus ventas, a través de la industria publicitaria de las agencias. Entonces le dice, ¿qué es creación de vuelta? Y ellos mismos ahí dicen, bueno, puedes tener carteles de vía pública, puedes tener un spot publicitario, puedes tener alguna activación en algún evento importante, como la Expo, por ejemplo, ya que estamos ahora en la época de la Expo. Entonces, es la agencia la que le sugiere y le dice y le crea también todo el concepto y toda la campaña a la marca para que la marca pueda exhibirse y pueda posicionarse y pueda escalar en el mercado. Entonces, y pueda vender mejor. Claro, ¿y qué pasa dentro de la agencia? Para que la agencia pueda venderle eso, tiene que tener los proveedores que tengan los espacios en la vía pública, tiene que tener los contactos en los canales de televisión para pautar ahí y en todos los medios, para pautar ahí la creación que van a desarrollar ellos. O sea, la creación específica la hacen en los creativos y los diseñadores dentro de la agencia, pero también hay una cadena de valor enorme que se moviliza alrededor de cada una de todas estas industrias. A la vuelta de la pausa vamos a seguir analizando y observando cuáles son esos eslabones que conforman estas cadenas productivas. Volvemos en un rato.
volvemos a analizar las economías creativas, los diferentes productos que se generan, algunos son intangibles, otros son tangibles. Ricardo, ¿podríamos decir que esta efervescencia de las economías creativas o la economía naranja en el mundo pueden estar vinculadas en parte a que tenemos más tiempo, tenemos más tiempo destinado para el ocio, necesitamos experiencias gratificantes? Estabas hablando vos de videojuegos, programas de televisión, son todas esas cosas que las hago cuando necesito estar contento o necesito una alegría. El sector se nutre también de esta suerte de necesidad emocional positiva de la población. Totalmente. Bueno, el concepto también abarca de economía creativa de que tiene un doble valor. Todos los productos y todos los servicios de este sector tienen un doble valor, un valor económico de mercado y también un valor cultural, un valor creativo y un valor que justamente tiene todo este componente de gratificación. De gratificación, es decir, tipo, estoy dedicándole tiempo a esto que a mí me apasiona. Claro. No, pues yo te estoy hablando, Ricardo, desde el otro lado del mostrador. Desde el consumidor. Desde el consumidor. Yo veo, me gusta ver, o sea, ver series me gratifica. Claro. Ver un programa de televisión me gratifica. Tengo consumos gratificantes. Exacto. Que ir al súper me gratifica y sí, elijo los productos, pero tengo que pagar después, ¿verdad? Entonces, en ese sentido... Sí, y tiene esa característica también porque hay como un vínculo muy cercano entre lo que vos producís, entre el esfuerzo que vos haces para poder convencerle al cliente de que el cliente siga, o el consumidor, o el público de tu show, de tu puesta en escena, quiera seguir viniendo a verte en las próximas fechas, ¿verdad? O sea que hay una cuestión así muy humana también en el fondo, que es también la base fundamental de todo esto, ¿verdad? Ricardo, ¿cómo está el tema en Paraguay? Hay un proyecto de fortalecimiento, el Banco Interamericano de Desarrollo en su división de laboratorios, el BitLab, están impulsando en Paraguay a través de quiénes. Contanos un poco eso, por favor. Sí, el BitLab está ejecutando en Paraguay a través de la Fundación CIRT un proyecto que se denomina Promoción de la Economía Creativa en Paraguay. Este proyecto se está ejecutando desde septiembre del 2017. Es un proyecto que busca justamente fortalecer toda la cadena de valor de la industria, de la economía creativa en general, pero fundamentalmente crear y fortalecer el ecosistema de la economía creativa, como le llaman también, ¿verdad? Porque el ecosistema definido como espacios donde confluya el sector público, el sector privado, el sector académico. Un espacio para que pueda florecer y pueda fortalecerse, digamos, este sector. Entonces la Fundación CIRT está ejecutando este proyecto, como te digo, desde el 2017 y están teniendo un montón de componentes dentro de los cuales está mostrando también muchos resultados, ¿verdad? Desde el sector privado hay gremios que se estuvieron también movilizando hace un par de años atrás, específicamente desde el 2015, buscando también el trabajo conjunto desde el sector privado. Es decir, la Asociación de Agencias de Publicidad ya viene de hace más de 40 o 50 años. La Cámara de Productores de Cine y Televisión existe de hace 20 años. Es decir, estos gremios, la Cámara de la Industria del Software también es bastante antigua, y gente de arte y otras organizaciones que están así por su lado, estaban como caminando separadas. Entonces, en el 2015, varios de estos gremios son socios de la UIP, de la Unión Industrial Paraguaya, y se encontraron ahí diciendo nosotros tenemos las mismas necesidades, tenemos que trabajar juntos. Y en el 2015 se firma un primer convenio de trabajo conjunto que ya marcó como un antecedente de esa intención del sector privado de aunarse y trabajar juntos. Este proyecto de la Fundación CIRT viene también a acelerar este proceso de fortalecimiento del sector privado y también la sensibilización al sector público para que el sector público pueda comprender todo esto de lo que estamos hablando, poder visibilizar estos números también de cuánto impacta en la economía, de cuánta mano de obra genera. Es decir, el proyecto realizó un estudio de diagnóstico
de la economía creativa en Paraguay para medir justamente económicamente, cuantitativa y cualitativamente el sector de la economía creativa, y además también una planificación estratégica para que a partir de esos datos se pueda planificar en adelante el futuro del sector y recomendaciones de desarrollo para el sector, que es justamente el expertise que tiene la Fundación CIRT, ¿verdad? Que la Fundación CIRT viene hace más de 30 años trabajando justamente en fortalecimiento del ecosistema y también en acciones de desarrollo para un montón de sectores, ¿verdad? Entonces, por suerte, fue esta organización la que tomó la posta de la ejecución de este proyecto porque ya tiene expertise en eso, pero en economía creativa era algo muy nuevo, tanto para el país, para el CIRT y para todos. Entonces, claro, los resultados son magníficos y bueno, ahora podemos ver, podemos ir hablando de eso justamente, ¿verdad? Claro. Sí, Ricardo, ¿cuáles son los sectores de actividad cultural y creativa? Bueno, y esto ya estamos avanzando algunos cuadros y algunos datos del documento que se va a lanzar próximamente. Claro. ¿Cómo se organizan las industrias culturales y creativas? ¿Cuáles son sus sectores? Bueno, en realidad estas son definiciones de la UNESCO que divide en estas categorías, ¿verdad? Que justamente subcategoriza otra vez entre herencia cultural, lo que tiene más que ver con la creatividad y con los medios y las creaciones funcionales, ¿verdad? O sea, pero en general vemos acá dice libros, periódicos, otros materiales en el subeje libros y prensa, artes visuales y artesanía, dice pintura, escultura, infografía, artesanías, patrimonio natural y cultural, bueno, ahí toda la cuestión del patrimonio tangible e intangible, los monumentos y lo que se genera alrededor de estos monumentos. Claro, no es el monumento solo, claro, es el guía turístico que exacto, vive eso, el fotógrafo totalmente que vive eso, a eso nos referimos. Totalmente, por eso forman parte de las industrias creativas, no en sí por el museo y lo que es el edificio museo, sino que por lo que significa el museo y por lo que genera alrededor del museo, ¿verdad? También los medios audiovisuales, ¿verdad? Que están ahí. Que son a veces lo que decíamos antes, los más visibles o que creemos que son los... Cine, televisión, publicidad, que es como a lo que el público, el consumidor está como mucho más acostumbrado. En artes escénicas tenemos, bueno, ahí la danza, el teatro. En el sector musical también hay una diferenciación entre la música en vivo y la industria fonográfica, que es la música grabada, que pasó también un montón, o sea, con la tecnología y la innovación también fue mutando enormemente la industria, que hoy grabar un disco es algo, digamos, que si lo haces ya por hobby, porque hoy los discos se lanzan por Spotify. O sea, estamos también ayornándonos a ese... Sí, me haces acordar a mis amigos que lanzaban discos en la década del 90, claro, Ricardo, y era una quijotada, claro, era realmente... Por eso hablaba también de la democratización de las posibilidades, porque hay una banda independiente de jóvenes, emprendedores musicales, puede decir, vamos a lanzar nuestro próximo disco. Claro, porque lo hacen, graban y tienen la plataforma a su disposición. Pueden publicar en internet, puede tener el acceso al público. La tecnología bajó significativamente los costos. Sí, y exactamente, bajó muchísimo los costos de producción y también de acceso, ¿verdad? Entonces eso hace que se pueda producir más y consumir más. Entonces el mercado se va moviendo más y la economía va creciendo mucho más en estos sectores, ¿verdad? Claro, eso es muy necesario, sobre todo para Paraguay, que lo defendemos siempre desde este programa, que la economía estaba a veces muy dependiente del sector primario, y dependemos de la agricultura y de la ganadería, dependemos del clima, por lo tanto, entonces estamos aquí con estas industrias creativas y culturales, o culturales y creativas, y hay que decirlo bien porque hay unas discusiones semánticas ahí muy fuertes, que lo observamos todos los días. Ahora, para las vacaciones de invierno, uno se pone a ver las opciones de actividades de teatro para niños y se encuentra con una oferta que antes, hace 5, 10 o 15 años atrás, no existía. El teatro forma parte también de esta industria creativa. Forma parte, las artes escénicas en general y el teatro en particular forma parte de las industrias creativas, porque no es solamente el actor que se sube a actuar en unas tablas, sino que es el iluminador, es el maquillador, es la vestuarista, es toda esa gente que cobra el paga. ticket, claro, el que cobra el ticket, el transporte con el cual las personas fueron hasta el teatro, si es que se hace una puesta en escena internacional, o sea, siempre pasa eso, o sea, hay algunas colaboraciones que vienen directores de afuera o que están algún actor de afuera y hacen alguna puesta, están viniendo actores de afuera, están habiendo obras de afuera estrenándose en Paraguay, en teatro digo,
¿Y qué pasa? Ese actor viene y se hospeda en un hotel, come en un restaurante, se moviliza en un taxi, Move o Uber. Sí. O sea, No sé en qué orden, porque hay que tener cuidado también al decir eso ya ahora. Claro, Ricardo, entonces moviliza la claro, economía. Eso totalmente, voy. ganan todos, ganan todos, que es lo importante. Claro. Ricardo, el espectáculo del fútbol, es decir, un partido de fútbol en el Defensores del Chaco, ¿puede ser considerado como economía creativa? A ver, hay también ahí un montón de... O un partido de básquetbol, no importa qué deporte sea. Hay un componente o algunos capítulos de algunos libros y algunos autores que también traen al deporte dentro de la economía creativa. Pero en sí, el deporte tiene como todo un mercado y toda una industria que se maneja en otro ámbito y no forma parte así en esencia porque, bueno, ahí estamos hablando de que la base o que la base fundamental no es la propiedad intelectual. ¿Entendés? Esa es la base que tienen las industrias creativas. Ahí es el espectáculo solo. La capacidad de los jugadores, la técnica del director técnico, es decir, son otras las bases, entonces no es fundamentalmente el intelecto y digamos, la creatividad en sí, y que termina en un producto, en un servicio. Es así, lo que ocurre alrededor, claro que sí, la publicidad forma parte, los medios audiovisuales forman parte, o sea, forman parte de la cadena de valor, es decir, las industrias creativas están alrededor, porque ¿qué pasa? Un jugador de fútbol puede ser una estrella de cine. Ahora, dentro de poco, se va a estrenar una película paraguaya que se llama Orsay, que va a actuar un futbolista paraguayo muy conocido, así que les recomiendo que vayan todos a la sala después cuando se estrene. O sea, ¿qué pasa? Entonces ahí vemos cómo dialogan los sectores y que hay esa cuestión así de la espectacularización, o sea, hay un espectáculo. Hay una puesta en escena también, no es solamente... pero la base fundamental es esa, no forma parte dentro de la economía no, creativa. te preguntaba porque pareciese ser que, bueno, uno va como va al teatro a ver a unos actores, uno va a ver un partido de fútbol también. Hay arte, hay acrobacias, y hay una cadena también, chiperos, cafeteros, Claro. entrada, venta de remeras, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos explorando estas industrias creativas. Esta es otra mirada sobre las industrias creativas o la economía naranja, donde vemos otra división por sectores y por segmentos, Ricardo. Sí, cada organismo o cada autor también va tomando, digamos, algún tipo de definición y la clasificación en sí de sectores distintos, porque por ejemplo acá encontramos diseño y moda pret-à-porter aparte, ¿verdad? Moda que es básicamente diseño de indumentaria y diseño arriba está aparte porque es diseño en general, hablamos de diseño industrial, Diseño hablamos de sillas, de claro, cualquier cosa, de guampas, por ejemplo, de termos. Totalmente, entonces, o sea, es exactamente lo mismo de lo que veníamos hablando antes, pero con una nomenclatura distinta nada más. Y de varias de estos sectores en Paraguay hoy están organizados los creadores y los productores de cada uno de estos sectores. Y eso es lo que venimos haciendo nosotros también de la Federación de Industrias Creativas. ¿Verdad? La Federación de Industrias Creativas se crea a partir de aquello que te había comentado, que en el 2015 se habían reunido algunos de los gremios que hoy son fundadores de la Federación para decir necesitamos trabajar juntos. La Fundación CIR está ejecutando el proyecto de Economía Creativa y la federación se conforma finalmente en octubre del año pasado. Entonces estamos ahora trabajando y tenemos unas líneas de acción que podemos seguir hablando también, ¿verdad? Sí, totalmente. Vamos a una pausa y luego seguimos comprendiendo todo este conjunto de temas nuevos y de subsectores que existen y que están dando vueltas alrededor del concepto de economía creativa. Vamos a una pausa y volveremos. Economías creativas, economías naranjas, economía de lo intangible a veces y economías que estaban
en cierta forma imperceptibles o solapadas, pero que sin embargo, si la observamos y sobre todo si contabilizamos su peso y su rol que tienen en la economía, estamos hablando de unas cifras interesantes, Ricardo. Asimismo, justo el proyecto de economía creativa que está ejecutando la Fundación CIRT hizo un diagnóstico y arrojó el dato, ¿verdad? Que tipo, nos ayuda muchísimo a nosotros a poder mostrar esto que ya veníamos diciendo hace mucho tiempo. Es un sector que moviliza la economía, es un sector que no es un sector al que la gente se dedica por hobby o que están haciendo nomás las cosas por su tiempo libre, sino que es un sector económico, industrial, que está trabajando y que está transformando una materia prima en un producto final. Es decir, hay una transformación, hay un proceso industrial en varios de estos sectores y está movilizando, está contratando gente, hay contratos, hay coproducciones y hay exportación. Bueno, y justamente el ejercicio que se hizo es contabilizar todo el aporte de cada subsector, el sonidista, el que hace el maquillaje, el que vende las entradas o los que hacen diseño de videojuegos que decías. Y bueno, y acá tenemos este concepto y es interesante porque al ser una economía, al convertirse la creatividad en economía, tiene que ser medida y contabilizada. Es el mandato supremo de los economistas. Y acá podemos observar el concepto nuevo, que es el valor agregado bruto creativo. Y en este estudio se presentan justamente, se contabilizaron todos los aportes y todos los crecimientos de diferentes subsectores. Hay un cálculo base, un contenido digital y está la valorización total y que en el dato que nos interesa, el último dato, es que el aporte de las economías creativas es del 2,5% del Producto Interno Bruto. Así mismo es, así mismo es. Entonces ahí tenemos el dato fundamental que visibiliza justamente el movimiento económico que estamos generando, el impacto que está teniendo este sector y la necesidad que tiene de seguir creciendo. Es decir, este sector tiene un potencial de aportar el 6% del Producto Interno Bruto si es que se diseñan políticas adecuadas, si es que el sector privado va comprendiendo la necesidad de seguir agremiando, seguir formando parte de los espacios de desarrollo y de seguir invirtiendo y atrayendo inversión extranjera. Hoy Paraguay tiene como unas características importantísimas y unas características súper atractivas en términos económicos para la inversión extranjera. Nosotros venimos esto diciendo y ya está ocurriendo hoy. Como te decía hace rato, en el sector teatro están viniendo actores argentinos a estrenar acá sus obras, están viniendo marcas de afuera a producir sus materiales publicitarios acá en Paraguay. Porque somos más eficientes, somos más baratos. A ver, la base es que somos más baratos, esa es, la diferencia es clarísima y hay una enorme diferencia fundamentalmente con nuestros vecinos, Argentina y Brasil, ¿verdad? Uruguay es el país con el que podemos en algunos sectores incluso competir en cuanto a precios, sin embargo, a pesar de esa competitividad, Paraguay sigue siendo mucho más barato por la carga tributaria que tenemos. Entonces eso hace que los números sean muy atractivos para los inversores externos, pero también nosotros tenemos que hacer un ejercicio de seguir posicionándonos y seguir visibilizándonos para poder atraer a esa inversión extranjera, justamente. Así mismo, y también conversábamos, Ricardo, que cuando veíamos la cifra o el dato que vos indicabas, que es el 2,5% del PIB, podemos decir también que es poco, que no es relevante, que es pequeño, que es ínfimo, pero bueno, eso convertido a dólares y a guaraníes obviamente es mucho más grande que un 2,5%, son los datos al 2016, estos datos son, supongo yo, bastante difíciles de relevar, de contabilizar. Y bueno, seguro que con el tiempo se van a estar actualizando y la tendencia es que sea creciente, pero más allá de ese número es la carta de presentación del sector. Exacto, y bueno, y ahora justamente el sector lo que está haciendo es eso. Primero, considerarse un sector económico, que haya una autopercepción del sector de formar parte de esta economía.
Entonces, en ese sentido también es que desde octubre del año pasado, como te comentaba, se crea la Federación de Industrias Creativas como para poder ser el portavoz de este sector y decir y posicionar a la economía creativa como un actor clave del desarrollo económico a nivel nacional y también atraer a los demás sectores, porque la Federación se crea en octubre del año pasado y hoy tiene a 9 gremios asociados de 8 sectores distintos. La Cámara de la Industria del Software, la Cámara de Productores, la Academia de Cine, la Asociación Paraguaya de Inventores, PRODI, que es la Cámara de Diseño e Innovación, está también gente de arte. Tenemos a varios gremios, está la Cámara, como te decía, la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos, APA, que viene a representar el sector musical. Tenemos a estos sectores que están hoy representados en la Federación de Industria Creativa, pero tenemos todavía el desafío de incluir a los sectores de artes escénicas, al sector editorial, que es un sector bastante prominente dentro de la economía. Acá vemos justamente cómo se desagrega esta estructura. Claro, de esos números que no son tan atractivos a veces, para mostrarlo en televisión al menos, tenemos este esquema que es un poco más sencillo. Me llamaba la atención el peso que tienen las industrias culturales convencionales. ¿Cuáles son esas industrias culturales convencionales, Ricardo? Y acá, bueno, en este sector están incluidos, o sea, vos ves acá el 34% y allá ves el 46%. En esto acá lo vemos al software, al videojuegos, al audiovisual, a todos estos sectores. Y acá en industrias culturales vos ves, encontrás al teatro, a las artes escénicas, al diseño. Eso es lo convencional, lo antiguo, por Claro. llamarlo de alguna forma. Entonces, antiguo en términos temporales, no exacto. que sea desajustado, desactualizado. Totalmente. Entonces ahí están las artes visuales, la fotografía, etcétera. Entonces, en patrimonio, como te decía, los museos, todos estos patrimonios culturales, materiales y inmateriales que generan también un movimiento económico alrededor. Y bueno, después tenemos las áreas de soporte para la creatividad, que ahí estamos hablando ya de algunos sectores un poco más pequeños que forman parte de la cadena de valor. Por ejemplo, las empresas de alquileres de equipamientos para cine o para teatro, o sea, son empresas que hoy están creciendo muchísimo, pero son pequeñas todavía. Acá vemos que es el 1%, porque son pocas empresas, pero ya son empresas que están hoy en Paraguay constituidas y que están trabajando, porque dice, bueno, está creciendo, están habiendo cada vez más obras de teatro y bueno, seguramente que necesitan luces especializadas y nosotros tenemos los equipos que podemos alquilarte para tu obra. Nosotros tenemos las cámaras, nosotros tenemos las luces que te van a servir a vos para tu rodaje. Entonces están creciendo, hay empresas que están apostando a eso, están invirtiendo en eso y están creciendo de a poco, ¿verdad? Y así vemos entonces cómo se compone este 2,5% que anunciábamos recién. Este 19% de artes y patrimonio, ¿a qué nos referimos en este subsector, Ricardo? No, y como te decía recién, el sector más así considerado artístico, patrimonial, material e inmaterial. Entonces ahí nos referimos a, bueno, el sector de los museos, el sector de las artes plásticas, del dibujo, de la pintura. Entonces nos encontramos con la cuestión así más específica artística y las industrias culturales convencionales. También acá está la música, por eso también la prominencia de este número del 34%. Okay. Porque vos decís industrias culturales convencionales y el sector musical está moviendo muchísimo hoy. En Paraguay hay bandas que están generando un montón de movimiento, que están girando alrededor del país todo el tiempo. Hay conciertos enormes que se están haciendo acá en Paraguay de bandas que jamás antes vinieron y hoy están viniendo acá y están generando movimiento económico. Tres bandas reconocidas en la misma noche. Por ejemplo. Incluso. Tiene mucho que ver este desarrollo del sector creativo, Ricardo, con el momento histórico que está viviendo Paraguay, una economía que crece, una estructura poblacional también donde dominan los adultos, los jóvenes y adultos que trabajan, que tienen mayores ingresos. Mientras te escuchaba, cuando nos explicabas esto, pensaba en la cantidad de oficinas que solemos visitar que tienen en sus salas de espera, en sus salas de reuniones, pinturas de artistas paraguayos. Y que, bueno, hace 10 años no había tantas empresas, por lo tanto no había tanta demanda. Entonces, claro, estaba pensando cómo las empresas, hay una lógica de la construcción del gusto y de estos artefactos que dan estatus incluso, y cómo la sociedad paraguaya, que es una sociedad que a grandes rasgos se enriqueció
por llamarlo de alguna forma, también fue consumiendo en mayor cantidad y mayor frecuencia este tipo de productos. Sí, totalmente. Eso hace también que se movilice mucho más y que pueda haber, como mencionabas vos, tipo esa demanda que hace que también sea un desafío para los artistas paraguayos de decir, bueno, nosotros tenemos que adaptarnos también a este crecimiento que está habiendo y poder generar un montón de oferta más atendiendo a esa demanda, ¿verdad? Ricardo, hablábamos del aporte de la cadena al PIB. Bueno, y hablemos del empleo, que en Paraguay siempre una cadena es importante si genera empleo. Así es. ¿Cuánta gente cobra su salario todos los meses de las industrias creativas? Bueno, el estudio cuantitativo del CIRT arroja que exactamente digo 49.343 personas. 50.000 personas. 50.000 personas hoy están trabajando en el sector de la economía creativa. Pero ¿cuál es la característica fundamental del empleo en este sector? No es un sector que tiene a muchísima gente contratada fija con un salario en la empresa mensualeros. Digamos. Claro, es otro esquema. Es otro esquema, el esquema freelance, el esquema más de que un mismo profesional puede trabajar en 5 empresas distintas, un mismo profesional puede trabajar en sectores distintos, un iluminador puede trabajar en teatro y puede trabajar en audiovisual. Y no trabaja ni lunes ni martes, trabaja sábado, domingo. Claro, ¿verdad? o sea, también hay como esa diferencia. Entonces, pero ¿por qué trabajan a partir de las 10 de la mañana? ¿Por qué se levantan tan tarde? Pero señores, estábamos trabajando hasta las 4 de la mañana. Claro. O sea, hay como una diferencia. Son otros ritmos. Son otros ritmos. Moviliza también otro ritmo, en otro ritmo la economía, ¿verdad? Muchas ideas innovadoras, raras, que no estamos acostumbrados a concebirlas a veces en la economía. Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos tratando de comprender y profundizar esta economía creativa que llegó para quedarse a Paraguay. Economías creativas, economías naranja, el BID ya ha comenzado a hablar incluso de la economía plateada, que es la economía de los adultos mayores, donde existen también múltiples oportunidades para dinamizar los diferentes sistemas productivos, comercio, servicios vinculados a este segmento de adultos mayores principalmente, que se va a volver interesante. Estamos definitivamente en una época de las economías de colores. Pero bueno, ¿quiénes son, Ricardo, quiénes componen esta Federación de Industrias Creativas del Paraguay? ¿Cuáles son los sectores que lo componen? ¿Qué problemáticas están teniendo? ¿Cuáles son sus desafíos? Bueno, te mencionaba hace rato los gremios que forman parte de la federación. Estamos hoy trabajando con la Academia de Cine, con la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos, con la Asociación de Agencias de Publicidad, con la Asociación Paraguaya de Inventores, con APA. Cada uno representa un sector distinto. Ricardo, ¿qué es la Asociación Paraguaya de Inventores? ¿Qué inventan? Los inventores inventan soluciones para algún proceso productivo de la industria tradicional. Es decir, ellos se encargan de, a partir de la investigación y el desarrollo, poder ofrecer soluciones innovadoras para la industria. Entonces, ellos protegen su creación con los derechos de propiedad intelectual y ofrecen eso como producto o como solución a la industria. Entonces, básicamente ese es el proceso, digamos, y el trabajo que realizan los socios de la Asociación Paraguaya de Inventores. No, estaba pensando mientras me explicaba esto, Ricardo, los paraguayos inventamos mucho, somos grandes inventores. Creo que los seres humanos somos Claro, grandes exacto, inventores. Exacto, pero ese invento tiene que estar protegido por los derechos de propiedad intelectual y también al servicio de la industria. Esa es la característica de este sector. Ok, ¿qué más tenemos? Autores paraguayos asociados, que es la que representa el sector musical. Está la Cámara de Empresas Productoras de Cine y Televisión, donde están las productoras que hacen cine, televisión y publicidad. La Cámara Paraguaya de la Industria del Software, CISoft, que tiene a grandes empresas
empresas y pequeñas también que están desarrollando software y muchas de ellas exportando y trabajan exclusivamente para el mercado internacional. ¿Podrías decirnos qué mercados conoces? Estados Unidos, por ejemplo, hay empresas que están trabajando en Paraguay exclusivamente para el mercado de Estados Unidos o para Brasil. Hay otras empresas también que están asociadas a la CISOFT, que son también fundadores de este gremio, ¿verdad? La Cámara Paraguaya del Diseño y la Innovación, PRODI, que es una organización que tiene un año, que representa un sector del diseño en Paraguay. Diseño, perdón. Cuando hablamos de diseño... Diseño de moda en este caso. De moda, sí, sí. Ok. También la organización Gente de Arte, que es la asociación para las artes visuales en Paraguay, ¿verdad? Que es el gremio más representativo del sector de las artes visuales en Paraguay. Ahí están pintores, gestores culturales, ahí forman parte dibujantes y personas que se dedican específicamente a las artes visuales en Paraguay, ¿verdad? Estos son los gremios que son fundadores de la Federación de Industrias Creativas de Paraguay, que se creó, bueno, ahora en octubre del 2018, y estamos nosotros ya trabajando en un montón de acciones, ¿verdad? Ricardo, cuando decís, porque son asociaciones, cámaras, círculo de creativos, estamos hablando de que hay varias empresas en cada rubro. Exactamente. No es que hay tres inventores o que hay cuatro o hay una única empresa de iluminación. Exactamente, bueno, o sea, cada uno de los gremios es bastante tiene denso ya 20, 30, 50 empresas o profesionales asociados a cada uno de estos gremios, que finalmente, bueno, hace la multiplicación por 8 y te das cuenta de cuántas personas o cuántas empresas están trabajando y en cada empresa cuántos empleados nuevamente hay. Entonces ahí volvemos al punto anterior del empleo, ¿verdad? Es decir, que la mayor parte de las personas que están trabajando en estos sectores que representan a estos gremios están representados a través de la federación, y queremos nosotros justamente llevar adelante una agenda para trabajar con eso, y es por eso también que tuvimos un acercamiento con el gobierno. Ya veníamos intentándolo desde hace mucho tiempo. Durante este periodo tuvimos una apertura en el Ministerio de Industria y Comercio, fundamentalmente, que en el Viceministerio de MIPYME se habilitó una mesa de trabajo multisectorial donde se convocó a varias organizaciones del Estado y también del sector privado y la academia para trabajar desde ahí en el desarrollo de la economía creativa. Entonces están ahí la Secretaría Nacional de Cultura, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, está también el FONDEC por el sector público, ¿verdad? Dentro del Ministerio de Industria y Comercio también está el Viceministerio de MIPYMES, está la Dirección Nacional de Emprendedurismo. O sea, nos reunimos ahí cada mes justamente para poder definir cuál es nuestra agenda de trabajo, y ahí definimos 5 ejes concretos de acción, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Estas 5 cosas puntualmente, ¿verdad? Por un lado, el desarrollo, digamos, del fortalecimiento institucional en sí de cada uno de estos organismos. Estamos hablando también de capacitaciones, buscar acciones de capacitación para los sectores, capacitación técnica especializada, generar, por ejemplo, en el SNPP cursos de alcance nacional para que esas personas puedan tener salida laboral en este sector que es tan pujante, tener también la posibilidad de trabajar con las universidades para adecuar las currículas para que puedan también los profesionales que salgan estar, digamos, a la altura de lo que se necesita y se demanda en el mercado, y también trabajar en el Ministerio de Educación para poder incluir esto, como te decía recién, también en las mallas curriculares. En el eje de capacitación, en financiamiento, buscar financiamiento reembolsable y no reembolsable a nivel nacional para las industrias creativas. Tuvimos el acercamiento gracias a la llamada de la propia AFD para decirnos, bueno, ¿cómo podemos hacer para poder ofrecer los productos que nosotros tenemos para las empresas y los emprendedores del sector de las industrias creativas? Nos reunimos con el directorio de la AFD, estamos ahora trabajando para poder conseguir el acceso al crédito a muchas de estas empresas. También así buscar algunos créditos y algún acceso a financiamientos internacionales para estos sectores. En el eje de financiamiento, también en el eje de internacionalización, o sea, buscar exportar cada vez más y también atraer inversión extranjera. Buscar algunas acciones concretas como algunos fondos internacionales. Hoy el BID y el CIR están ejecutando, o sea, la Fundación CIR está ejecutando un proyecto del BID, pero así también puede haber otro tipo de fondos internacionales que se puedan ejecutar acá para desarrollar estos sectores. Buscar internacionalizar participando de ferias internacionales,
ferias, mercados, circuitos que ocurren afuera, fundamentalmente en la región como primer destino y después a otros mercados más globales, ¿verdad? O sea, buscar esos caminos para poder desarrollar y potenciar internacionalmente nuestro potencial, porque sabemos que también una de las características que tiene este sector es que es fácilmente exportable, ¿verdad? Muy interesante al escucharte, Ricardo, en este programa de economía creativa, y vemos que lo único creativo son las ideas. El resto de los elementos económicos están todos. Hablaste de crédito, hablaste de inversión, hablaste de generación de empleo, de mejoramiento de ingresos, de erradicación de capitales, de inversión directa extranjera. Esa es la parte económica que nos vincula. Así que nos damos cuenta de que usted es un sector que todavía puede expandirse mucho más, que genera empleo, que genera riqueza además y que moviliza la creatividad, y los paraguayos tenemos mucho que aportar y que materializar con esas creaciones. Muchas gracias, Ricardo, director ejecutivo de la Federación de Industrias Creativas del Paraguay, por acompañarnos y por ayudarnos a comprender este sector que va a seguir creciendo y que usted ahora está utilizando al ver este programa y al estar pagando de forma indirecta un conjunto de profesionales de otras áreas que no están viendo. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo domingo. Este programa fue presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí,